drag queen, ni siquiera es drag queen tampoco, es una cosa que van a ver, justamente en medio de la dictadura brasileña. Una dictadura muy censora, que no sabía cómo censurar esto, porque no lo entendía. Un espectáculo muy surrealista, muy corporal. Era una comunidad de actores, de músicos, de artistas fabulosos, establecieron modas, crearon la bossa nova, esos fueron los que crearon la bossa nova. Finalmente fueron censurados por el Estado brasileño, pero el Estado nunca supo por qué lo estaba censurando. No entiendo. Por sospecha. Y voy a dar nada más un clip de esto, sobre todo lo visual, por favor. Eu não sabia exatamente o que eles eram. Para mim, palhacinhos. Na minha visão de criança, eles eram palhacinhos. Eram tudo que eu conhecia, minha referência. Es fabulosa, recomiendo que la vean aquí en YouTube, no podemos aquí verla toda. Solo, ¿cómo ven a este personaje? ¿Es hombre? ¿Mujer? ¿Es qué? En algún momento, monstruo. En algún momento del documental dicen: no queremos ser mujeres, no queremos ser hombres, somos gente, hay que ser gente, solamente gente. Sí. Y además combinan inglés con francés, con portugués y todo, están brincando de una lengua a otra, en fin, es una locura de representaciones en donde yo no quiero ser, era el punto. Y ese yo no quiero ser es que me molesta cualquier normatividad de género que me está aquí jodiendo la vida. En otro documental, Mala, súper recomendable, un documental puertorriqueño, ahí presenta diferentes formas de trans. Y el trans sería transitar, más que convertirse en la mujer o en este binario que el transgénero plantea. No, ellos van mucho más allá. Y dice uno de estos personajes, porque se está transforma el cuerpo y cada vez se hace una cirugía acá, otra allá y se pone acá. Pero ¿a dónde vas a llegar? No sé. Pero este cuerpo que tengo no me gusta. Y quiero construir algo que me guste y todavía no sé. Cualquier poeta lo sabe muy bien. Uno se sienta a escribir y no sabe qué va a salir. Ahí es donde yo estoy llevando la idea. Es, digamos, el estado de subjetivación menos sujeto que pudiéramos plantearnos. Es una subjetivación que precisamente quiere escapar a todas las sujeciones. Y en eso consiste el radical queer. Y ahí sí hay una intención pero de no ser, una intención de no estar sujeto, pero no
pero no un objetivo utópico, ideológico previamente establecido. Yo no lo puedo establecer previamente, si no, no estoy inventando nada. Digamos que ahí mirar, por ejemplo, cómo es la sociedad la que construye estas cuestiones de género. No te entendí, a ver. Que es la sociedad la que construye estas cuestiones de género. Sí. Estaba pensando, por ejemplo, en los niños. Ajá. Cuando somos niños y niñas, resulta que, por ejemplo, en los niños no hay esa diferenciación entre hombre y mujer, como el relacionarse con él, y lo mismo pasa como con esa discusión de la raza, ¿no? Los niños no identifican esa cuestión. Es la familia la que empieza a introducirle esas cuestiones, las estructuras, ¿cierto? Sí. Y ahí, por ejemplo, dentro de esto que se ve interesante hacer como la diferenciación entre el cuerpo biológico y el cuerpo social, ¿cierto? El cuerpo social expresa lo que la sociedad demanda, ¿cierto? Y ahí también precisamente esas cuestiones de lo masculino y lo femenino, ¿cierto? Que es lo que la sociedad también ha estandarizado, que es lo masculino, y cómo se deben vestir las mujeres, cómo se deben vestir los hombres, ¿cierto? Y como, qué es entonces ser hombre y qué es ser mujer, y entonces cómo nos vestimos, ¿cierto? Y cuando Occidente, por ejemplo, se encuentra, hay muchos niños, se encuentra como que los musulmanes se visten con faldas, como que, uy, ¿cómo así que con una falda? ¿Cierto? Entonces son homosexuales, empiezan esos estereotipos como a representar lo que la sociedad les ha vendido, ¿cierto? Pero si usted vaya o en la misma India, que por ejemplo el género se ve desde otra perspectiva y desde la familia se introduce de otra forma, cómo eso tiene que ver en la sociedad y en un ser humano, ¿no? Porque eso lo va a condicionar y lo va a determinar para los proyectos, por ejemplo. No lo determina, pensaría yo. A ver, tenemos allá dos. Me parece interesante esto, es que se parece mucho al consumidor. ¿A quién? Al consumidor. Ajá. El consumidor es un sujeto que no se halla. Consume y consume cosas y no se completa y no se ve y no se identifica y por más que compre cosas no está en ninguna parte ni satisfecho con sí mismo. El consumidor es un vacío. El consumidor entre más consume es peor, más se vacía. Yo solo quería decir, o sea, me parece una similitud una homología estructural tan tremenda de la idea del consumidor con el juego. Porque no quiere ser nada, o sea, el consumidor, reitero, se llena de miles de cosas y no se ve en ningún lugar. Es más, no quiere estar en ningún lugar tampoco. Es más, el sujeto que se pone frente a YouTube ve cosas y ve cosas y ve cosas y ve de todo y ve lo que le parece más radical, lo que le parece menos radical es como el zapping, como cuando usted está frente al televisor y no se halla en ningún lugar y como que es una cosa que en cierto sentido brinda libertad. O sea, el sujeto se siente como chévere ahí. Entonces, no sé hasta dónde sería pensable locuir como en esa misma estructura del capital. Eso. Yo creo que tú estás planteando todo un proyecto de investigación desde la perspectiva queer que nos puede revelar muchas cosas sobre digamos, esta especie de lujuria del consumo. El consumo, sino el consumidor. Porque aquí estamos simbolizando el consumo en algo que ya habíamos visto en una sexualidad insatisfecha o una sexualidad que no se detiene en algún punto, que no se fija en ningún momento. Y ahí hay mucho que decir. No me lo había planteado, pero me parece fabulosa la pregunta que está encerrando tu participación aquí. ¿Sí? ¿Tú querías decir algo en relación? Sí, es que esa hipótesis me parece muy interesante si me hubiera ocurrido a la amiga o lo hubiera conocido antes de que le dieran empleo y mi exmujer se lo hubiera podido decir, porque yo trataba de convencerla. Ay, ya quiero conocer a esa mujer. No, mentira, es magnífica, pero es jugando un poco aquí a la ficción, pero es una gran mujer. Sí. Yo, antes de que el profe hablara, iba a hablar de que queer era como el transitar. Entonces Sí. el profe me quitó la palabra. ¿Trans?
transitar, ¿sí? El queer, pero es que yo creo que la potencia que tienen estas cosas es que nosotros lo hemos reducido al tema de lo sexual, erótico, las relaciones, digamos, creo que lo que acaba de decir la compañera a mí me parece genial, ¿cierto? Sí. Porque no es, o sea, traer lo queer no solo de eso, de la posibilidad de construirse todo porque nada nos satisface, sino también es ese transitar que puede no ser consciente y no se hace resistencia, ¿cierto? O sea, no es una resistencia al sistema, sino en medio de tanto, yo creo que también eso es muy claro, y es que en la película de ayer, en que hablaba un poco Foucault, y en las dictaduras que también pasa en Argentina, de cómo juzgar la dictadura, no desde la resistencia armada, porque ya no se podía, no desde la movilización social, porque no se podía. Entonces, ¿quiénes empiezan a atacar la dictadura? Los jóvenes, ¿cierto? A través del rock, de las expresiones sexuales. Entonces, a lo que me quiero referir es que en una sociedad tremendamente disciplinada, ¿cierto? Donde hay siempre un disciplinamiento hasta lo que se piensa, se hace, se dice, etcétera, etcétera, es donde se surge también lo monstruoso, porque casi que lo que se prohíbe es lo que más se desea, ¿cierto? Y en esa medida lo monstruoso, por ejemplo, en el caso de los curas, en el caso de los violadores, es eso que como que es el límite último, ¿cierto? Que nos permitiríamos en alguna medida, ¿no? Pero creo que ese transitar, o sea, lo queer yo lo vería la cosa interesante que no deja de ser importante en el tema de las relaciones sexuales de género, todo lo que hablamos ayer, sino también en el terreno de lo social, cómo nos movemos en esas... Mira, tú tienes otra pregunta importante. ¿Cuál es la resistencia efectiva en esta dictadura? Absoluta. Y lo veo en Chile. Por mucho tiempo estudié el fenómeno de las políticas sexuales en Chile y me doy cuenta en las entrevistas que estoy haciendo a un sinnúmero de intelectuales, escritores, activistas, etc. Una mujer me abre una puerta que va por aquí. Me dice: los socialistas estaban perfectamente por allá, muy bien protegidos en su caviar del exilio. Ellos no podían constituir una resistencia a la dictadura. Ellos estaban gozando su pedigrí de ser víctimas, ¿no? Aquí adentro teníamos problemas. ¿Y quiénes fueron los que ejecutaron el atentado a Pinochet? No resultó, pero fue importante, fue el primero, uno de los más importantes, digamos, detonadores de lo que viene después con él, no. Fue un grupo un tanto terrorista, pero ¿quiénes lo constituían? Me decía yo. Éramos lesbianas y gays y feministas. Eso era lo que planteaba la resistencia. De hecho, había una radio clandestina, La Morada. Digo, estaba La Morada y la Radio Tierra, que estaba tomado por las feministas. Estaba ahí Pedro Lemebel con las yeguas del Apocalipsis desnudándose a caballo, ahí haciendo performance, y el performance otra vez como si croquetes, el performance que no entiende la dictadura por dónde tomarlo, es el que empieza a romper precisamente ese monolito. Entonces creo que aquí también tendremos que hablar de lo queer como una posibilidad de resistencia que no es una resistencia frontal ni ideológica, sino que va desde el cuerpo exhibido del abyecto, así públicamente, y ese cuerpo exhibido tiene múltiples significaciones que precisamente detonan pues la necesidad de destruir la hegemonía esta. A ver, ¿quién mano fue primero? Porque hay muchas manos desesperadas. A ver, Pedro. No, yo quería preguntarme si en esa lógica lo queer rompe también la pretensión de la objeción. Porque si decimos que es solamente un objeto y atendemos a una lógica como la que propone la compañera, en la que tendría que ver más bien con esa pulsión permanente por el consumo, por la transitoriedad, entonces no es objeto. Entonces tendremos que hablar de diferentes niveles, posibilidades, diferentes entonces, vías, que ya Jorge lo está más o menos esbozando ahí, diferentes vías de hacer un queer. Por eso, pero entonces viene también otra pulsión sobre el mismo concepto,
porque es casi que sería su imposibilidad de ponerle límites. Claro. La medida, entonces, ¿qué es queer? Queer es y no es. Es, diría, un poco el drama de Hamlet. No es. El drama de Hamlet puesto en todas las manifestaciones. Ser o no ser, decir o no decir, estar o no estar, y todo eso es queer. Sí, Porque nos trae una especie de tensión muy fuerte. Una tensión muy fuerte. Va ella y después, perdón, pero tú levantaste la mano. Listo. Digamos que justamente algo lo que yo iba a mencionar recoge una sospecha que tengo cuando Sandra empezó, y es que justamente todas estas movilizaciones y todo esto se instaura en una bisagra muy importante, y me voy a Foucault, que es la bisagra que hay entre las sociedades disciplinarias y las de control. En las disciplinarias, como todo está, digamos que organizado por unos moldes, era muy sencillo ver que la resistencia era ir en contra del molde porque el molde estaba establecido. Pero en las sociedades de control no, porque las sociedades de control, digamos que son como ondas, que son como flujos, que no son constantes, que tienen diversos centros. Entonces pensaba yo que un poco lo queer, o esta pulsión de consumo, por donde la queramos mirar, tiene que ver es con eso, con la eterna búsqueda, con la eterna migración, ¿cierto?, de búsqueda de otras posibilidades del ser, pero ya no se ve desde la lógica binaria o por oposición, sino que se busca romper un poco esa lógica del unanimismo y se empieza a migrar por otras. Por eso la diversidad es un lugar, digamos, epistemológico que no nos lleva a la contrahegemonía precisamente, sino a la despoderación de todo tipo de hegemonía. A ver, hay una mano acá, perdón, pero aquí va a haber orden y dictadura académica. Sí, disciplina Foucaultiana. pero hay resistencia. Es que yo creo que... Vigilar y castigar. ¿Cómo es que se llama? Luisa Fernández. Luisa. No, Pedro, pues, Juan, no por sé favor. quién es Juan. Pero me parece que es claro lo que él dice, que es toda la idea del sujeto moderno del ser y no ser, y esa cuestión binaria de ser eso, no ser eso. Creo que lo queer es un poco eso, o sea, es la búsqueda del no ser por todos los medios, ¿cierto? Intencional o sin intencionalidad. Y solo iba a poner un ejemplo, la película esa de V de Venganza, de la parodia, del tipo que termina desestabilizando un poco digamos el fascismo. Es un tipo que se inscribe en todas las lógicas de sujeción, ¿no? Es el dueño del medio de comunicación, tiene alianza con el poder, etcétera, etcétera, pero en su momento como que utiliza la parodia para burlarse del dictador, y eso es lo que termina golpeando un poco el poder. Creo que el poder de la parodia para burlarse de las formas de control más duras a veces es como la parte más efectiva de A ver, la mano que sigue es esta. Porque finalmente nos toca quitar la dualidad de ser o no ser, sencillamente es búsqueda, no de ser o no ser, sino búsqueda. Y ahí vamos, no podemos por ahora más sino... En ese sentido, más que nada tendría que ser un instrumento metodológico. Exactamente. No definitorio, sino cómo proceder, cómo observar las posibilidades de desestabilización. Sí, equiparar o poner niveles en las posibilidades, decir este es mejor, este es peor, están. Exactamente. Lo segundo, creo que hay que buscar una relación muy interesante entre el tema deseo-placer, que finalmente termina siendo uno de los motores de la potencia para las líneas de fuga, que no se ve. Cuando hablaba la compañera, por ejemplo, del tema del consumo, ¿cuál es deseo-placer? Y esa posibilidad es la que me permite irme por el fuga y ser sujeto. Profundamente imbuida en las máquinas deseantes, esto del consumo que ella planteaba, ¿sí? Y cuidado que el deseo no es una No cosa... necesariamente sexual, No necesariamente sexual. Lo sexual, esto, qué bueno que lo dices, esto ya es una discusión que hemos tenido por ahí. Abandonemos la centralidad de lo sexual para explicar todos los fenómenos corporales. Esa obsesión de lo sexual nos limita, porque lo sexual no genera todo. Ello lleva a que también no consideremos lo queer como estrictamente sexual. Sí es cierto, la mayoría de los estudios queer se han imbuido en lo sexual, pero hay posibilidades
metodológicas, hay preguntas de investigación que rebasan lo sexual y que sí se plantean en esta estructura de la norma, la abyección, las resistencias corporales, etcétera, sin necesidad de pasar por los genitales. Entonces, esto nos abre más posibilidades y ya veremos cuáles se quieren en un momento. Va, Claudia. Es que es más como una pregunta, Héctor, sobre esto. Aquí como que alguien lo dijo, no recuerdo quién, como que lo queer es como un movimiento, digamos, una maquinaria que no tiene límites, ¿sí? Es decir, que está sin límites. Entonces, aquí quisiera como meter es la discusión que vendría desde posturas de la diferencia, ¿cierto? Telesianas, desde el feminismo de la diferencia, desde Braidotti, donde sí se establece un límite ético. Es decir, sí, frente al máximo de desterritorialización que pueda un cuerpo, sí hay un límite ético. El límite ético siempre está como en la línea de fuga inversa, por ejemplo, en la línea de autodestrucción, o en las maquinarias de totalitaristas, en las maquinarias de paranoides, en los miedos, ¿cierto? En las capturas, en todo esto. Luego sí existe un límite a esos máximos que se puede, digamos, de intensidad de flujo. Entonces, no sé si lo queer también entraría dentro de esa misma concepción ética, porque es una concepción, una ética sostenible, ¿cierto? Una ética como de la apuesta, de lo que sea, pero es una ética, ¿cierto? Y yo creo que José Esteban Muñoz, cuyo trabajo tiene mucho que ver con la discusión filosófica, va a plantear justamente eso. Las búsquedas que nosotros emprendemos, y en ese sentido el consumismo tendría que ser cuestionado, y en ese sentido también la pedofilia tendría que ponerse en cuestión, no en el sentido de desaparecerlos, porque están las pulsiones y no las vas a desaparecer, sino en el sentido de qué rutas utópicas tendrían que tomar. Porque vea, son los puntos que más nos molestan en esta discusión. ¿Y por qué nos molestan? Porque implican un daño, implican una violencia. Y en tanto que hay víctima, en tanto que hay violencia, entonces lo sometemos a una crítica, sometemos a una verdadera a una evaluación de sus posibilidades. Es decir, la pregunta no iría la ruta no iría en el sentido de desaparecer el consumismo o desaparecer a estos sujetos que practican el consumismo, puesto que están ahí ya articulados como tal, sino cómo los reorientas. Por eso el esquizoanálisis y todo eso. Exacto, porque finalmente todo lo que estamos hablando termina en el debate público para saber cómo nosotros reconsideramos las normas, porque finalmente lo queer no conviene que se mantenga ahí. Yo no estoy defendiendo que todo mundo se mantenga violando normas, rompiendo, porque no estoy promoviendo para nada ninguna militancia de ningún tipo, sino que partiendo de la existencia concreta de molestias debidas a la imposición de normas, las cuales resultan en sujetos abyectos, en situaciones descontrolables, vamos, eso ya nos plantea a nosotros como investigadores preguntas muy puntuales sobre qué ruta debe llevar esto, sobre cómo se puede, hasta qué punto se puede incorporar tal o cual práctica, tal o cual intención, tal o cual idea. Porque finalmente, y ya aquí voy a la tradición gramsciana o de Ernesto Laclau, etc., finalmente nosotros tendemos a establecer consensos colectivos sobre nuestras prácticas. Y lo que pretendemos es que estos consensos colectivos sean lo más incluyentes posibles, ¿sí? Porque esa es
Esa es la idea de tener una ética ciudadana finalmente. ¿Sí? A ver. Una cosita para terminar. Sí. Es decir, es que creo que en este punto lo que se debe ver como importante, como en lo queer y en lo monstruoso en general, es la producción de deseo. Sí. Es decir, es cómo me trabajo sobre mí mismo, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Y eso es lo ético. Es decir, no es romper por romper, es que cómo estoy trabajando, cómo estoy produciendo sobre mí misma, ¿cierto? Una nueva forma de existencia, otras formas de pensar. Y en eso se constituye lo monstruoso. Es decir, hay más de monstruo, por ejemplo, en Fidel Castro, ¿cierto?, que en Michael Jackson, por ejemplo. Por supuesto. Porque lo uno está más en la forma, lo otro es un fondo, como dice Deleuze, como un fondo que surge y deconstruye las formas también. Entonces es también estos monstruos, ¿cierto?, que han entrado en ese proceso de reconstituirse, ¿cierto?, de constituirse de otras maneras o de múltiples maneras. Y ahí habría que preguntarse qué daño produce el monstruo de Michael Jackson versus qué daño produce el monstruo de Fidel Castro, y es donde entra la evaluación ética del asunto. A ver, Jorge. Bueno, con toda esta la discusión que se daba con el tema de los acuerdos aquí en Colombia, Sí. con la supuesta ideología de género, siempre me surgía una pregunta, y bueno, ¿qué le puede molestar a alguien? Dos tipos se besen o dos mujeres se besen o tengan relaciones, o sea, ¿qué daño, a propósito de lo que usted dice, qué daño le pueden estar haciendo otros? O sea, porque pues para mí el juicio es, el juicio de lo ético es también el juicio, o no el juicio, sino la relación que tenemos frente a la felicidad, o sea, ¿qué nos hace felices? Pero, y cuando hablamos de esa felicidad, es una felicidad que no se impone a otros para subyugarlo en favor de mi felicidad, en contra de la felicidad de otros, que es el ejercicio de la violencia. Claro. Es violencia. Entonces, lo digo porque me parece que cuando hablabas, Ana, acerca del tema del consumo, ¿sí? Sigmund Bauman habla, me interesa mucho el tema del consumismo, ¿no? Claro. Y también nos declara que somos presos de ese consumismo, o sea, que digamos esa libertad de elecciones, de opciones que vemos, esa supuesta libertad que tenemos frente a esas cantidades de opciones que nos prestan, somos presos de eso también, o sea, digamos, aparentemente somos libres, pero realmente somos presos porque estamos ahí como que no sabemos que todas esas cosas puedo elegir, o sea, hay tantas vainas, tantos mensajes que lo que él expresa de la confusión, ¿sí? Tienes tanto para elegir, supuestamente para ser feliz. Lo digo porque ahora, con el tema de esto de me queer, entonces como que hay tantas opciones, o sea, digamos, en todo esto, cuando ayer decían en ese abecedario de la sexualidad, LGBTI, etc., lo que sea, ¿sí? Pues existen como diferentes matices, formas son diferentes mercados, como opciones, exacto. Entonces, mi pregunta es, aquellos sujetos que yo no sé si le podemos decir son queer, no son al mismo tiempo quizás presa de una cantidad de opciones dentro de las cuales nunca logran su propia felicidad, o sea, es decir, están buscándola, pero son presas de esa búsqueda eterna y quizás no se sientan libres. Lo que me motivas es una respuesta perversa. Quédense con esa pregunta en la cabeza y váyanse a tomar su tintita. Eso es el conocimiento de las opciones que hay.